Qué bueno que le diste clic y que nos estás viendo el día de hoy. Este espacio va a ser muy chévere porque vamos a conversar sobre una temática que a todos nos convoca y a todos nos puede interesar. Hemos venido trabajando temáticas frente al mundo de la universidad. Hablamos sobre la mujer y la universidad, hablamos sobre la norma y la universidad. Hoy vamos a hablar acerca de todo ese asunto generacional, todos esos hábitos culturales que hoy llegan al mundo de la universidad, confluyen en ella y favorecen o no la formación de todos los que participamos de una comunidad educativa. Y para desarrollar esta temática, hoy tenemos un invitado que yo sé que nos va a iluminar con todo lo que piensa, sabe, con su experiencia de vida. Por favor, Boris, preséntate tú mismo. ¿Quién nos acompaña hoy el día de hoy? Me pusiste difícil, no sé cómo presentarme. Pues primero de todo por el nombre. Mi nombre es Boris Morales. Pues en estos momentos soy docente a tiempo completo de la IUSH, de la Escuela de Artes, específicamente de animación, que es un área que me apasiona mucho. Y bueno, no sé qué más agregar, no sé si hay que comentar algo más ahí. Yo te invité hoy por algo muy especial. Y les cuento a todos los que nos ven. Nosotros sí previamente hablamos de qué vamos a hablar, pero lo hacemos de una forma fluida para que no quede como un guión pregrabado de todo lo que vamos a decir. Y como te decía ahorita, yo quiero de entrada plantearte una hipótesis y desde ahí decirte por qué quise que hoy nos acompañaras y que tú voluntariamente y amorosamente lo quisiste hacer. Voluntariamente lo hiciste. Y es por lo siguiente, a ver, la hipótesis es más o menos la siguiente. Hasta hace unos años, yo me atrevería a decir 2, 3 décadas, en la lógica del desarrollo humano, uno decía, los adolescentes son más o menos así, los jóvenes son más o menos así, los adultos tempranos son más o menos así, los adultos mayores y los más mayores. Tienen como unas características que en el mundo de la universidad confluyen. Pero entra una pregunta frente a esa realidad de hace 2 o 3 décadas. Hoy eso no es así. Hoy los hábitos culturales no necesariamente están ubicados en la lógica de las edades, sino en otras particularidades. La pregunta es, o la hipótesis es, venga, ¿eso sí influye o no en la formación de la gente? ¿Por qué tú? Porque desde mi perspectiva tú juegas un poco el papel de que siendo tan joven, ¿vos tenés cuántos años? 29. 29 años, pero aparentás 24 o 25 por la juventud, pero además sos profesor, pero además lideras cosas en la universidad y le jugás pues debes jugarle un poco como a todo ese asunto del mundo de los jóvenes, el mundo del adulto, pero también el mundo del adulto responsable que califica, que tiene una responsabilidad social, en fin. ¿Vos ves un conflicto ahí o no lo ves tanto? Es muy gracioso porque, o sea, justo ahorita, esta mañana me reuní con un amigo que estaba aquí de visita y ahorita cuando me estabas planteando lo que me querías contar de esos diferentes roles, pues de una vez me trajo esa conversación que acabo de tener hace un par de horas con ese amigo porque justo me decía algo así como, tenemos que aprovechar estos años que tenemos de energía porque ya como nosotros tenemos una perspectiva de que ya hemos experimentado el mundo laboral y entendemos también la situación social del país, de una pensión no vamos a vivir como se pueden hacer antes y tenemos que hacer un plan alrededor de eso, ¿cierto? Lo cual también hace que, así como tú mencionas, a una edad más temprana tenga que buscar como que ser más recursivo, extenderte en varias áreas, ¿cierto? Y creo que antes era como, o por lo menos así sentí yo que lo podía ver por lo menos desde mis papás y personas similares a esa generación, que podrían más fácil recostarse a un trabajo fijo y asegurar como un futuro, mientras que ahora es como necesario expandirse. Diversificar. Ajá, es muy necesario. Y situación generacional que veo, los chicos, por lo menos desde mis estudiantes, yo no lo siento que se preocupen o tengan esa perspectiva todavía, que también refleja pues una inexperiencia, ¿cierto? Que ellos en este momento pues simplemente no tienen, no conocen y así uno se las comente, ellos no lo van a entender, ¿cierto? Que es normal, que muchas cosas es necesaria como experimentarlo y realmente vivirlo para entender y aprender de eso, ¿cierto? Yo me atrevería, frente a lo que tú dices, plantear algo un poco, y creo que yo hago parte de esa, llamémoslo así, generación. Yo fui formado en la lógica del deber.
Yo tengo el deber de estudiar, tengo el deber de programar mi futuro, de conseguir mi casita, de la beca, el carro. Bueno, el asunto este que nos vendieron a la gente de mi generación de que en eso consistía la vida. Ajá. Yo creo que vos estás como en una generación más intermedia en el que está entre el deber, pero también en otra mirada. Hoy los pelados más jovencitos, yo siento que están en otra perspectiva, que es en la Sí, perspectiva del derecho. total. De hecho, hay algo que pasa mucho con las generaciones de ahora y me he dado cuenta es desde que empecé a ser como docente tiempo completo, que de verdad estaba como más metido, tenía más contacto con más estudiantes y me he dado cuenta que incluso para inscribirse a una carrera o algo, ellos lo piensan mucho y piensan incluso en la opción de más fácil algún taller que es más corto y así tengo como más tiempo para mí. Entonces, lo que mencionas tú también como de los derechos y también de un ritmo de vida como más lento, al parecer, porque como mencionabas tú, ese plan de cómo se lo vendían a tu generación o cómo se pensó para esa generación en ese momento por cómo eran las condiciones de vida, en las que incluso tenían, me parece a mí, más inteligencia financiera, ¿cierto? Entonces también les permitía planear incluso desde jóvenes cómo iba a ser su vida y tenían más perspectivas del futuro, cosa que ahora no tanto. Yo creo que eso también se deriva un poco de la situación social en el mundo, que los hace tener una visión de pronto un poco más pesimista, me parece a mí. Personalmente yo tengo una visión un poco más pesimista del mundo. Y eso implica que entonces la vida no se piense desde las obligaciones per se, sino más también de que tengo que disfrutar el momento que tengo, ¿cierto? Yo creo que mi generación está un poco en la mitad, en la que sí hay una obligación, pero quiere poder tener más libertades, ¿cierto? Y la generación que me sigue a mí está más enfocada en el disfrute de esa vida, por eso yo creo que también ellos están más enfocados o son, digamos, más propensos o identifican más fáciles, por ejemplo, enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces están más preocupados de su bienestar mental que en generaciones anteriores era algo que pasaba por alto, ¿cierto? Todo simplemente se designaba como ese estrés y lidie con eso Y lidie y hay con que él. seguir adelante, ¿sí? O que mientras que los chicos de ahora están más abiertos a diagnosticar ese tipo de enfermedades, incluso tratarlas, ¿cierto? Incluso también se ven mucho más casos ahora. No, y creo que has incluido una palabra que no la había pensado, es clave. O sea, si para mí de pronto la clave era el cumplir con el deber para hacer las cosas bien, ahora una palabra que emerge, que tú acabas de decir, es el bienestar, pero muy desde el bienestar conmigo mismo. Ujú. Perfecto. Eso. Entonces, yo necesito bienestar, plantean pues los jóvenes de hoy, y adicional debo diversificar mis posibilidades, ojalá en espacios cortos de tiempo, para que me quede tiempo para mí. Entonces, ahí me surge, y ahí quisiera hacerte una pregunta también en tu mirada como de profesor universitario. En mi época, que es también otra, yo diría hipótesis, en mi época el profesor de la universidad genera una credibilidad. Entonces, es posible que buena parte de lo que yo me creí que debía hacer es porque mis profesores me convencieron o me vendieron la idea o lo que fuera que me ayudaba a encarrilarme ahí. Pero entonces, si nosotros somos los que estamos vendiendo esa idea y estos chicos andan en otro cuento tan diferente, y no por un asunto de edad, sino de perspectiva frente a la vida, entonces los profes no estamos generando credibilidad en los estudiantes. ¿O vos cómo ves eso? Yo creo que un poco, si es lo que estás diciendo, y es que no estamos generando la suficiente credibilidad para los estudiantes, porque incluso por eso siento yo que los chicos, ya incluso antes, a mí me tocó, así como a vos, o sea, yo creo que hasta mi generación, la educación universitaria era o sea, algo que había que hacer para progresar en la vida, ¿cierto? O sea, si vos querías subir y mejorar la calidad de tu vida, tenías que ir a la universidad, sí o sí. Las generaciones de estudiantes que, por ejemplo, tengo yo ahora, no piensan así. De hecho, ven más bien dentro de la universidad una oportunidad de posibilidad fija, más bien para conectarse y más bien personas que, digamos, no tienen una iniciativa para generar algo por sí mismo y la universidad ya me plantea cuál es la ruta que debería seguir, entonces me facilita cosas. Pero una persona que pueda tener más iniciativa tiende a considerar la opción de, es que yo puedo aprender esto por un lado, esto lo puedo aprender por otro haciendo un curso breve y yo ya me planteo cómo va a ser mi futuro. Entonces ahí también empieza la duda y esa falta de credibilidad que tienen ahora en los docentes, que yo creo que también ha sido un reto personal, no sé cómo lo vean los otros profesores, yo creo que es como de todos, y es cómo lograr una credibilidad en los estudiantes que les permita entender que yo estoy a favor de ellos y que para mí también es un interés, ¿cierto? Que ellos puedan progresar.
¿cierto? Te lo pongo con un ejemplo específico. Yo nunca en mi carrera universitaria ni cuando hice mi maestría puse en duda los talentos de mis docentes. Yo siempre, inconscientemente, pues me tomé como, si estas personas están acá, es por algo, tienen su mérito y las personas que los eligieron a ellos fueron los que hicieron esa revisión. Yo nunca me preocupé por hacer ese tipo de revisión ante mis docentes, ¿cierto? A mí, estudiantes me han pedido que les muestre mi trabajo, ¿cierto? Sin decirme por qué, pero yo entiendo por qué es, ¿cierto? Ya cuando pues yo lo puedo mostrar y lo hablamos y tal, ya es como que, bueno, me copian más. Sí. Yo como, uff, incluso como que hasta me pone a pensar y como, bueno, entonces, que creo que es algo positivo realmente. Sí, porque le exige a uno realmente tener su propio, en tu caso, portafolio, su propia, pues su propio bagaje de construcción de lo que está enseñando. Total, o sea, creo que de hecho es algo que hemos hablado con otros docentes, pues específicamente de artes, no sé si en otras áreas pase, pero es necesario estar produciendo para mantenerse vigente, ¿cierto? Y estar como documentándose para mantenerse vigente, que de pronto en otras áreas la información no es tan cambiante como, no sé, derecho de pronto, ¿cierto? Que ya hay unas cosas constituidas que son las bases, ¿cierto? En artes hay unas bases, pero de esas bases siempre hay tendencias construyéndose, se está transformando siempre el lenguaje, ¿cierto? A medida que cambian las tecnologías y cada vez pasa más rápido. Entonces, es algo que es muy teso porque también al ser uno docente, eso le impide a uno un poco los tiempos de producción. Entonces, por eso te digo que es que igual es que toca construir como redes y dividirse un poco para poder ser y hacer en esta labor. Pero me parece que es importante que lo hagan los estudiantes y que empiecen a cuestionar lo que sucede alrededor de ellos, pero que lo hagan de una manera consciente, ¿cierto? Pues no sea como, pues yo cuestiono todo lo que se me ponga enfrente y ya, sino que realmente tenga un criterio, ¿sí? Pero entonces, sí estoy entendiendo un poco pues más no, sí estoy entendiendo. El punto es a lo que quiero llegar como conclusiones personales. Ujú. Esto nos obliga a quienes nos dedicamos a enseñar a diversificarnos y a movilizar nuestro proyecto de vida también en lógica de los estudiantes para llegarles de una mejor forma, que de otra forma lo que hacemos los profesores. O sea, buscar las alternativas para llegar mejor y favorecer los procesos de aprendizaje del otro. Entonces, a mí como profe me obliga a eso. Pero también los chicos, los estudiantes, o los más jóvenes más bien, deben tener también transformaciones, porque uno como ser humano, y creo que la historia de la humanidad lo ha enseñado, pues el mundo no se adapta a uno, uno es el que se adapta al mundo. Y esas personas que vienen recorriendo un camino también tienen que llegarse a adaptar a una sociedad que ya tiene también unas tendencias, unas formas de actuar. Pero entonces a los chicos, ¿qué les tocaría? ¿Vos qué pensás que les tocaría hacer? ¿Para qué punto? Para que lleguen a... Para que también en ese proceso de relacionamiento con estos adultos mayores que están transformándose, ¿qué pistas uno les pudiera decir? Venga, siga su vida como usted viene, porque en todo caso la está viviendo y se está desarrollando. Pero también debe tener una apertura a entender la dinámica mental del otro. Sí, hasta aquí va el episodio de hoy. Los vamos a esperar la próxima semana. Esto se pone buenísimo. Pilas ahí. Nos vemos.